Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la séptima sesión de la Cátedra Paz, Convivencia y Ciudadanía de la Universidad Industrial de Santander, organizada por la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Les solicitamos a los asistentes apagar sus equipos o ponerlos en modo silencio. La salida del auditorio solo se permitirá al finalizar el evento. La sesión de hoy versará sobre la reparación de víctimas, Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, parte 3, Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es el componente de la justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. La JEP tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre del año 2016. El balance del trabajo de la JEP desde la firma del Acuerdo de la Paz será presentado por nuestros invitados. Doctor Diego Martínez, abogado con magíster en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo, con estudios en Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Ha sido negociador de paz en la mesa desarrollada por el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP en La Habana, Cuba. Defensor de Derechos Humanos en el Comité Permanente de Derechos Humanos, con 5 años de experiencia específica en asesoría legal sobre temas relativos a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la implementación del acuerdo final. Especialmente asesoró la elaboración de proyectos normativos, impulsó y participó en la implementación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas UBPD, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y mayoritariamente sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Su experiencia está integrada en la materialización de procesos de paz desde las etapas secretas, acuerdos firmados y su implementación normativa. También ha sido autor de varios artículos de investigación, conferencista y ha realizado escritos relacionados con el tema de paz. Profesor universitario en varias instituciones como la Universidad Nacional. El otro invitado es el doctor Leonardo Jaimes Marín, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, especializado en Derecho Penal, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander, abogado defensor de derechos humanos y de los pueblos. Su labor fundamental ha sido la representación de víctimas de crímenes del proceso genocida colombiano y defensa penal de presos políticos. Ha realizado seguimiento de caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA, colaboró en la reparación de casos ante la Audiencia Nacional Española por crímenes de lesa humanidad, formó parte del equipo nacional de abogados que presentaron querella contra una empresa transnacional suiza comprometida en violación de derechos humanos, profesor de la asignatura de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. Representa jurídicamente víctimas de graves violaciones de derechos humanos, entre otros casos Cristian Roa, estudiante Jaime Acosta, representa a familiares de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada. Entonces es una alegría inmensa para nosotros y nosotras tener hoy a estos dos ponentes, así que ahora pasamos a darle la palabra a nuestro primer ponente del día de hoy, el profesor Leonardo Jaimes. Así que, profe, tiene la palabra y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quisiera primero que todo confirmar si se me está escuchando muy bien para poder continuar. Sí, profe, ya lo escuchamos perfectamente. Bueno, muy bien. Saludos a todos los estudiantes que están aquí presentes en el Ágora, la escuela del edificio de Humana de la Universidad Industrial de Santander. Primero que todo, excusarme por no estar presente. Definitivamente la virtualidad nos agota muchísimo
pero me vi obligado, ustedes saben, pues es mi universidad, estoy dando clases en la UIS y debería estar allá, pero por razones de la séptima visita de la séptima caravana internacional de juristas, estamos en Bogotá, precisamente reunidos caravanistas internacionales y abogados y abogadas que se acompañan aquí en Colombia. Están haciendo una verificación de la situación de derechos humanos de Colombia. Muy bien, voy a tratar en 20 minutos plantear una serie de tesis que por supuesto lo que pretendo es generar debate y más bien incentivar el pensamiento crítico desde la academia. Como ustedes muy bien, algunos me conocen, algunos de ustedes me conocen muy bien, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander ha llevado víctimas la voz de los procesos excluidos en Colombia, y como profesor universitario y de una universidad pública, pues debo generar una postura crítica, y creo que en este país es precisamente lo que se ha perseguido históricamente, pero que con los acuerdos, bien sea de las FARC y ahora con el Ejército de Liberación Nacional, se pretende que por lo menos ese proceso de persecución contra el pensamiento crítico o bien sea investigado o bien cese esa persecución. Bueno, entonces, para quienes me escuchan, voy a plantear en 18 minutos algunos elementos centrales. Yo me imagino que mi compañero de contertulio, pues, que estuvo allí bastante cerca en el proceso de La Habana y ahora sigue haciendo seguimiento de manera muy cercana, pues va a tener otra postura. Yo voy a plantear una postura y me ubico. Voy a hablar como representante de víctimas del proceso genocida en Colombia. Es decir, yo represento mamás, hermanas que por años han buscado justicia porque sus familiares fueron víctimas de crímenes de Estado, ¿vale? Y quiero dejar muy claro desde dónde me ubico, para que de pronto no haya confusiones o plantear desde dónde. Bueno, muy bien. Y igualmente, pues por supuesto, como un colombiano que vive de cerca y que desea que este país esté en otras condiciones. Inicialmente, el tema es la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, un sistema de justicia transicional después de terminado un conflicto, digamos, para no ponernos aquí con tanto cuento y alargar. Ya ustedes han escuchado la justicia transicional, de eso se ha dicho mucho, se habla muchísimo, pero pues yo la reduzco. La G es un proceso de justicia que las partes acordaron para juzgar a los que participaron en la guerra. Punto. Esa es la G. Y se crea un tribunal. Yo voy a plantear algunas tesis. La pregunta inicial que yo quiero desarrollar es si el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC es un fracaso. Y la segunda pregunta es si el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC genera frustración para las víctimas del proceso genocida en Colombia. Dos preguntas que quiero desarrollar. ¿Es un fracaso? Dos, ¿genera frustración en las víctimas del proceso genocida en Colombia? Yo no estoy hablando del terrorismo de Estado, no estoy hablando de las víctimas del conflicto armado. Entonces voy a desarrollar más o menos 7 puntos rápidamente, de manera de preámbulo, que yo creo que es necesario abordar en lo que pasó en los acuerdos de La Habana. Y el primer punto que yo quiero realizar realmente o plantear es si efectivamente podemos hablar de los acuerdos de La Habana. ¿Existen acuerdos de La Habana? Es una pregunta. Yo no lo pongo así a ese nivel. ¿O existen unos acuerdos que fueron peluqueados, que fueron recortados porque el plebiscito, porque la Corte Constitucional? Porque una cosa fue lo que se habló en La Habana y otra cosa es el resultado que salió después. Entonces el primer punto es ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Y yo creo que no existen los famosos acuerdos de La Habana. Existe un proceso en La Habana que después salieron unos acuerdos, ¿vale? Pero que fueron recortados de una manera impresionante, bien vía porque se perdió el plebiscito, bien porque la Corte Constitucional agregó algunos elementos que no fue lo discutido en la mesa de La Habana. Primer punto. Segundo, estamos hablando de acuerdos en la relación entre un grupo armado rebelde, como es la FARC-EP, y el Estado colombiano, y las élites y el poder hegemónico, y hubo una correlación de fuerzas de tal manera que permitió que existiera efectivamente unos acuerdos
que no se pudiera decir que hubo una relación entre vencedor-vencido, y yo de una vez concluyo. Aquí lo que hubo realmente fue una imposición del establecimiento del Estado, del proyecto hegemónico de la clase dominante que representa a Juan Manuel Santos, por más que tenga un premio Nobel de Paz, que le impuso a una guerrilla aparentemente derrotada, aparentemente que se sienta. Entonces, creo que como en el Tribunal de Nuremberg y la mayoría de los tribunales posteriores a conflictos, se impone la lógica de vencedor-vencido. Así se quiera negar, así se quiera decir que no, pero esos acuerdos obedecen precisamente a esta lógica. El segundo elemento que yo quiero plantear es un elemento fundamental que yo supongo que el compañero hoy de exposición de tertulia lo va a abordar, es que para poder hablar de la JEP y para quisiera englobarlo en los acuerdos, se pregunta a uno si las FARC negociaron el sagrado derecho a la rebelión de los pueblos. Y si en los acuerdos estaba el fin de la rebelión, porque así está contemplado, así hay un pedacito chiquitico, no sé qué pasó, en qué momento abordan de esa manera, y lo que yo estoy diciendo es que ningún grupo rebelde del mundo puede negociar el derecho a la rebelión de los pueblos cuando existen situaciones injustas como en Colombia, en América Latina. Y creo que aquí se iba confundiendo en la primera etapa de las negociaciones creer que la FARC representaba las aspiraciones de los pueblos del derecho a la rebelión. Y eso tiene unas consecuencias, porque la JEP es precisamente esa deficiencia que se aborda allí y se aborda algunas imposiciones de la contraparte y se termina aceptando casi como un delito ser rebelde. Oye, es que ser delito, la rebelión, incluso como tal, el derecho a la rebelión no es un delito. Otra cosa es que los estados y los estados capitalistas exista el tipo penal de rebelión, artículo 467 y demás, y en fin. Pero la rebelión es un derecho de los pueblos consagrado, como ustedes muy bien saben, en la Declaración Universal de los Pueblos y en la Declaración de Argel. Muy bien, el cuarto elemento es, se firmó el fin de la rebelión a nombre de otros grupos rebeldes de manera implícita. Es decir, FARC-EP, es decir, las personas que representaban a FARC-EP en ese momento, efectivamente firmaron la rebelión a nombre de otros grupos. Y pues la pregunta está en que hoy se abre un escenario con el Ejército de Liberación Nacional y está el debate si otra JEP, si la misma JEP. Me imagino que el canciller Leiva en su pragmatismo va a decir que es lo mismo, de pronto podemos hacer algunos ajustes, pero creo, y yo no sé qué dirá el Ejército de Liberación Nacional, si ellos van a estar de acuerdo y si el acuerdo lo firmó el ELN para decir que acepta el sistema de justicia pactado como las FARC. El problema acá es que se firma la rebelión a nombre de grupos rebeldes, de otros grupos rebeldes, que tiene que ver con el tema anterior. Otro aspecto es que se sacrificó ese elemento del derecho a la rebelión y casi como para pedir perdón por alzarse en armas, casi que pedir perdón y casi que someterse al escarnio público de decir no lo vuelve a hacer, no lo vuelvo a hacer, a cambio de una paz imperfecta. ¿Cuál era la paz que se quería? Es decir, ¿qué se planteó? Estoy hablando desde, y ya ahorita voy a hacer una precisión, desde las mismas FARC. Y otro elemento, se firmó el fin de la rebelión a cambio de una gran dosis de intercambio de impunidad. Es decir, y entiendo la justicia transicional, por supuesto que hay que ser, por supuesto que hay que ser el aspecto de víctimas, de justicia, pero aquí viene el otro elemento. Por favor, ¿por qué el gran error histórico que hubo en este proceso, que lo estoy diciendo desde una perspectiva muy crítica, pero también convencido que era necesario ese proceso, que es necesario firmar acuerdos de paz, es por qué en ese proceso se firman puntos o aspectos a nombre de terceros, más concretamente a nombre de las víctimas. Es decir, que los rebeldes se sientan y negocien con el Estado
firmen lo que se les dé la gana, lo que quieran, si quieren, pues firmen la pena capital, firmen lo que se quiera, cómo va a ser el sistema de justicia, o 0 días de cárcel, en fin, pero ¿por qué allí, en el quinto punto, se aborda el elemento de todas las víctimas del Estado colombiano? Y viene el otro elemento, el séptimo elemento. Se cometió un error histórico, considerar, y quiero que los que se están escuchando acá, y yo lo estoy planteando de una manera muy honesta, ¿por qué razón se consideró que todas las víctimas que existen en Colombia es en el marco del conflicto armado? Es un error. Ustedes me van a decir, pero ¿por qué, Leonardo? ¿Qué tiene que ver? Pues porque en Colombia, más que un conflicto armado, que por supuesto que existe una política de violación a los derechos humanos. Y no solamente una política de violación a los derechos humanos, sino que existe un proceso genocida, como lo determinó el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionó en la Universidad Industrial de Santander en marzo del año pasado, cuyo fiscal era el actual ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez, era el fiscal, y solicitó condena contra el Estado colombiano por el proceso genocida en Colombia. No existe ni una sola vez, ni una sola locución del proceso genocida que existe en este momento, no solamente contra la UP, contra el movimiento popular y el movimiento social en Colombia. Y se nombra o se firma precisamente, se hacen acuerdos a nombre de las víctimas que no estuvieron representadas. Y esas visitas que hicieron a La Habana, yo lo siento, pero eso era insuficiente, totalmente insuficiente. Y decir que todas las víctimas son en el marco del conflicto armado, no, es un error. Hubo víctimas y hay víctimas que son en su mayoría que forman parte de una política de violación de derechos humanos. Yo invito a que hagamos una abstracción. Quitemos el conflicto armado, quitemos la FARC, quitemos el ELN. Y estoy casi seguro que también se cometerían este número de víctimas porque acá se está imponiendo un modelo capitalista de acumulación que genera explotación y que genera graves violaciones a los derechos humanos, como en Chile, como en Argentina, como en otras partes del mundo. Muy bien, y en los minutos que me quedan, porque, bueno, son como 7, 8 puntos que quería como llamar la atención, solamente para abrir un debate, para invitarlos a ustedes, pues que creo que es bueno. Ustedes llevan muchas sesiones en esta cátedra y es bueno como tener otras lecturas, y lo digo de una manera muy honesta. Ya frente a la JEP, como ya lo dije, por favor, es un proceso, un sistema de justicia transicional, como quieran llamarla, propio de los fines del conflicto, que forma parte del sistema integral de verdad y justicia y reparación, entre otras la Comisión de la Verdad, que entre otras, la otra semana, el martes a las 4 de la tarde, vamos a tener un foro a las 3, 4 de la tarde, convocado por el Comité Cristian Roa y los compañeros del sindicato de la universidad, donde va a venir un comisionado, perdón, de la Comisión de la Verdad, el doctor Alejandro. Vamos a debatir sobre la Comisión de la Verdad. Es un sistema integral, está la Comisión de la Verdad, pero nombro aquí la Comisión de la Verdad porque hoy veo un titular del Espectador sumamente preocupante cuando su presidente, Francisco de Ruz, dice ante la opinión pública que los falsos positivos, llamados ejecuciones extrajudiciales, llamados falsos positivos, no fueron una política de Estado. Yo no he leído toda la entrevista, puede ser que esté descontextualizada, puede ser que Pacho de Ruz no dijo eso, yo espero, pero por lo menos el titular es impactante y quiero leerlo con calma para no cometer un error. Pero si lo dijo, es lo que es precisamente el problema, una de las tantas falencias que se están planteando aquí en Colombia. Y ese sistema integral que tiene la unidad de búsqueda, en fin, aquí estuvo los Marina Monzón hace 8 días, y hoy solamente vamos a hablar de la JEP. Voy a tocar algunos puntos de la JEP porque no me voy a demorar tanto, que nosotros iban a decir, oye, pero profe Leonardo, ustedes ahora cuestionan, pero ¿por qué no lo dijeron a tiempo? Sí, miren, en estos breves minutos yo voy a hacer una intervención a partir de un documento que fue público y yo lo invito a todos los presentes que están acá. Lo publicamos el 15 de febrero del 2016, que es una crítica a la JEP. El antiguo acuerdo firmado más o menos lleva la palabra ambiguo. Nosotros señalamos 7 puntos, lo firmaron varias organizaciones, entre esos el Equipo Jurídico Pueblos, Organización de Derechos Humanos a la que también pertenezco, y nosotros hicimos un llamado. Pasan aproximadamente 6 años después, esto fue en el 2016, 6 años después, pasan y los hechos nos dan totalmente la razón, totalmente la razón. Yo quiero decir
que el Estado colombiano ha incumplido los acuerdos. Y ahí forma parte de la pregunta que si es un fracaso. Pues claro, 4 años de uribismo, 4 años de Duque, pues claro, y que tenían con la intención de hacer trizas. Aquí no tiene nada que ver FARC, no tiene nada que ver. Pues yo pienso que el problema más de fondo, el problema de tierras, no quiero abordarlo acá, el incumplimiento, pero bueno, 4 años de trizas tienen sus consecuencias. Bien, pero ahora yo quiero plantear como algunos elementos que considero importantes de críticas a la JEP. El primero, y que por favor yo voy a plantear, aquí están, como siempre, ese es el problema de la virtualidad. 7 elementos, 8 elementos. El primero, la JEP generó inmunidad a los presidentes de la República de Colombia, comprometidos, todos, sin excepción, en el genocidio contra Colombia. No solamente Álvaro Uribe, porque es que todo el mundo reduce a Álvaro Uribe. Estoy hablando de Pastrana, estoy hablando de Samper, estoy hablando de Duque en el levantamiento popular el año pasado. Y Petro, si no cambia totalmente su postura de política de derechos humanos en Colombia. Desde el derecho penal internacional, ustedes saben muy bien que los tribunales transicionales apuntan hacia los máximos responsables. Y la JEP, por acuerdos de La Habana, por los acuerdos de las partes, sacó a los presidentes. ¿Ya? Con ese solo punto, quiero llamar la atención que no existe la posibilidad de buscar a los máximos responsables. El máximo responsable no es el coronel, no es el coronel, no es el capitán, no es el comandante de batallón. El máximo responsable, desde el punto de vista del derecho penal internacional, son los presidentes de los estados, los primeros ministros acá. Pero por otro lado, lo que en este momento era el secretariado de las FARC, llámese Londoño, llámese Lozada, llámese todos estos que ya han estado aquí en la cátedra también, pues ellos están siendo juzgados en el tribunal. Sí están siendo juzgados en la JEP. Y los presidentes por acuerdo no quedan por fuera. Bueno, yo creo que ese es un error gravísimo porque el genocidio cometido en Colombia tiene que ver precisamente con los máximos responsables y los beneficiarios. El otro elemento es que se excluye totalmente a los terceros. Y, pues, hombre, que la Corte diga que el tercero que quiera es voluntario. Acá la esencia no son los militares solamente, los que dispararon, los que tenían el fusil. Son las empresas multinacionales, las empresas nacionales, los terceros, los paramilitares, el presidente de Fedegan, el señor Lafondí, bueno, todos los empresarios ganaderos, latifundistas que se beneficiaron y que se están beneficiando, no del conflicto armado, del proceso genocida en Colombia. Y pues esa exclusión de terceros, el que quiera, voluntario, bueno, ningún tercero va a ir de manera voluntaria, eso olvidemos. El otro tema es el de la exclusión de la categoría de la jurisdicción universal. Bueno, yo supongo que no todos somos abogados o abogadas en este salón. La jurisdicción universal es una forma de juzgar los crímenes internacionales que ya saben ustedes que son 3, 4, genocidio, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y crimen de agresión, crímenes de impacto que afectan la conciencia de la humanidad, que puedan ser juzgados en cualquier país, cuya víctima no importa de qué país, es decir, es una jurisdicción que salta al principio de jurisdicción propia de los estados, pero solamente en casos de crímenes internacionales. Y inicialmente, cuando se empezó a hablar de este sistema de justicia, incluso nosotros hicimos algún aporte de cómo podría ser, se decía, mire, no se juzgue, se cree un tribunal especial, no con el Código Penal colombiano, no con normas colombianas, no con jueces colombianos, una jurisdicción universal donde haya jueces internacionales, que se cree su propio estatuto, que se respete los principios de la Corte Penal Internacional, nada de eso. No aceptaron que existiera ningún juez y se crea aquí un tribunal todo extraño, casi que el vencedor, recuerda, el vencedor, el Estado y la clase dominante juzga al vencido, con normas de los vencedores, impone las normas de los vencedores. Muy bien, la otra, rápidamente, es que, pues, en últimas se favorece el paramilitarismo.
en últimas. Y yo entiendo y acepto que ahorita, me imagino, se va a decir o se dice, no, pero es que los generales están siendo juzgados. No, pero no se está obteniendo totalmente la verdad completa. Bueno, acabo de completar 20 minutos, voy a regalar 2 minutos más para completar estos elementos. El otro aspecto es que se aplica la figura, y de manera muy rápida, de la renuncia de la acción penal para los agentes del Estado comprometidos en graves violaciones de derechos humanos. Es decir, que para la amnistía de los rebeldes, que es como lo que se aplica, el delito político es amnistiable, que tenía que ser una amnistía lo más amplio posible, se reduce. Pero se renuncia a la acción penal para la gran mayoría de los comprometidos en crímenes internacionales por parte de agentes del Estado. Sí, van a decir que, pues bueno, que era un acuerdo, que tocaba que ceder, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo solamente estoy planteando una crítica y que es la misma crítica que hacen muchos familiares de víctimas que nosotros representamos. Por otro lado, se rompe la responsabilidad de mando o de la cadena de mando. Hay una ruptura bajo un principio con todas las leyes posteriores a los acuerdos que se reglamentan, que solamente responde el militar, que está de manera operativa y no el mando estratégico. Eso conculca el Estatuto de Roma, conculca el principio de máximo responsable en este tipo de tribunales. El otro aspecto muy delicado es que se ocultan los crímenes de lesa humanidad que se ocurrieron por parte del Estado colombiano y que se practicaron en el marco del conflicto, en el marco del proceso genocida y en el marco de la grave violación de los derechos humanos. Eso se desnaturaliza y lo más grave, se desnaturaliza el proceso genocida de Colombia. Es decir, son unos militares que van a Ocaña, que van a tal, que dicen, sí, yo le desaparecí, sí, yo le puse las botas, sí, yo disparé. Pero en ningún momento se está aceptando que ocurrió unos crímenes de manera sistemática contra la población civil, con conocimiento de causa como parte de un plan del Estado, o, lo más grave para mí, que más que crímenes de lesa humanidad, hubo un proceso genocida donde hay la intencionalidad de destruir la identidad de pueblos enteros, de disidencias sexuales, de movimientos sindicales, de movimiento estudiantil, para imponer la identidad del vencedor o la identidad del genocida. Eso es lo que había en Colombia. Y por otro lado, se rompe el principio de presunción de legalidad de las fuerzas militares, donde se presume que todo lo que hicieron en el Estado, los agentes del Estado, las fuerzas militares, se presume legal. El rebelde no, el rebelde tiene que cambiar esa presunción, y para los representantes de víctimas es muy complejo, porque casi que nos toca que demostrar ir a lo imposible. Y por último, en este minuto, quiero solamente 4 aspectos, ya por experiencia. Yo no soy asesor, yo no trabajo en la JEP, yo represento víctimas. Qué difícil llegar a la JEP para representar víctimas. Y 4 aspectos que quiero llamar de crítica a la JEP. 1. Es un error la forma como se está aplicando los principios o los criterios de priorización y selección, que se convierte en mecanismo de discriminación. Si no están priorizados y seleccionados en los casos de la Brigada 20, perdón, del Batallón General Santander, de la Popa, de Encasanare, si están en Santander, si están en otro departamento, esos casos no son objeto, no son seleccionados, no son priorizados, pues vaya a ir a la mamá de un chico que fue víctima de una ejecución extrajudicial. Explíquele que su caso no fue seleccionado. El otro aspecto es el retroceso de los procesos que habían avanzado con mucha dificultad en la justicia ordinaria. Nosotros teníamos militares ya que estábamos muy avanzados, pasan a la JEP, porque claro, los militares estaban expuestos a una condena de 40 años por conveniencias que van para la JEP, y allá llegan y se acabó todo. No dan respuestas, no informan qué pasó con el proceso. Ayer una compañera del equipo se reunió con el presidente de la JEP aquí en Bogotá, yo me encuentro en Bogotá. Ayer hubo una reunión de la Caravana Internacional de Juristas. Nosotros como equipo fuimos, lo que yo estoy hablando acá, se lo acabamos de decir a Cifuentes. ¿Y sabe qué nos responde? No, pues es que en Colombia hay muchas víctimas, hay 8 millones, hay que coger unas víctimas. Sí, eso no lo dice a nosotros, dígaselo a los familiares. Explíquele a una mamá que su caso no va a ser seleccionado, que el agente que mató a su hijo va a ser beneficiario de renuncia de la acción penal. Vaya, dígale eso.
y que no va a encontrar verdad y que su caso no va a salir por televisión. Ese es un problema gravísimo. El otro tema, el tercero, actualmente, lo digo con experiencia, es el caos de la gente. Qué difícil. Cada magistrado tiene una forma, cada despacho, cada sala. Qué difícil cuando llega un caso, no dan información, nos toca con derecho de petición, nos toca con tutela. Para los familiares toca volver a recoger el poder, casi que desconfían del familiar, que no es víctima, la víctima se tenía que ser algo simple, de manera sumaria la víctima tenía que decir que es víctima. Ahora, siendo nosotros abogados en el proceso ordinario, tenemos que volver a presentar poder en la gente. Es un exceso de formalidad, de requisitos, que rompe el acceso a la justicia de las víctimas que debe tener, se suponía que la gente debería ser muy simple. Y por último, bueno, la centralización de la gente en Bogotá. Aquí está el tribunal en Bogotá, las víctimas de escasos recursos, qué difícil. Primero, pues, no van a ser televisadas, no son seleccionadas, no tienen la fortuna de tener un equipo o abogados de la Defensoría o una organización de derechos humanos, una asociación que los pueda representar, y muchos de esos casos van a quedar en el total olvido, en la total impunidad. Ya para finalizar, bueno, yo no sé si con el Ejército de Liberación Nacional se va a hablar de un espacio de justicia. Algunos hablan que es un otro sí, yo me imagino que se va a primar el pragmatismo. Yo espero que no, yo espero que esas asesorías que se hicieron en La Habana no se vuelvan a aplicar aquí en este proceso. Yo espero, no sé, porque realmente las partes en la guerra no pueden negociar en nombre o en representación, quitando la representatividad de las víctimas del proceso genocida en Colombia. Lo que hay en este momento, lamentablemente, si bien es cierto, nos han sorprendido los casos que han llevado los casos especiales, macro, en la JEP, también es cierto que hay muchas víctimas que se sienten frustradas, como lo planteó el padre Javier Giraldo en alguno de sus escritos. Bueno, yo dejo así, me pasé 3 minutos, pero era el objetivo. Muchas gracias y estoy atento a las preguntas. Muchísimas gracias, profe Jaime, perdón, profe Leonardo. La ronda de preguntas la vamos a abrir al final, ¿listo? Ahora vamos a darle la palabra al doctor Diego. Profe, tiene toda la palabra. Buenas tardes a todos y todas, especialmente a los estudiantes de la Facultad de Derecho, a los estudiantes integrantes de la Escuela de Derecho, a su director, a Leonardo por sus importantes reflexiones que creo que deben ser compartidas y asumidas, ¿no?, en varios tópicos y sobre todo reflexionadas. A todos los presentes, a los organizadores y al personal técnico y a todas las personas que están viendo a través de los mecanismos virtuales esta importante reflexión. Me parece de cara a lo que está pasando muy importante lo que está incentivando la cátedra, porque precisamente creo que la reflexión de fondo y que todos tal vez nos pueda generar consenso es que yo particularmente prefiero procesos de paz imperfectos que guerras imperfectas, ¿no? Y efectivamente creo que hay que aprender de los procesos de paz que hemos tenido en el transcurso de la historia todos. Este no es el único proceso de paz y yo lo digo con toda desprevención y claridad. De hecho, si ustedes miran el preámbulo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, precisamente lo que hace es un llamado a generar a futuro un sistema de cierre, no solo judicial, sino muy claramente dice el acuerdo en su preámbulo, que me parece muy importante decirlo, y es garantizar un proceso para realizar las reformas y ajustes institucionales que requiera el país. Y ese es, creo que el principal objetivo del acuerdo es poder, si ustedes me lo preguntan hoy, poder propiciar ese debate nacional sobre este tema, es decir, un sistema para la no repetición, creo yo, que es como quisiera hoy titular mi intervención. Y lo digo porque, claro,
yo creo que el equipo negociador de las FARC en su momento, por lo que pude observar, todo el mundo, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, el hecho de que se firme un acuerdo de paz no significa que se terminen los conflictos, ¿no? O el hecho de que se firme un acuerdo de paz no significa que vamos a tener paz, ¿no? Sería iluso pensar un acuerdo firmado, paz inmediata. De hecho, gran parte de las experiencias de otros países, si ustedes miran de cerca la experiencia de Sudáfrica, la experiencia del modelo irlandés, pues han sido efectivamente los posacuerdos o las firmas de los acuerdos y las etapas posteriores, las etapas más difíciles, ¿no? Entre otras cosas porque, y si ustedes me preguntan en el tema colombiano, en el acuerdo de paz nuestro, personalmente sí, efectivamente sería iluso pensar que Uribe quería implementar el acuerdo de paz, ¿no? Porque precisamente implementar para el modelo, si se quiere, el modelo de este sector de la élite, el acuerdo de paz, era precisamente irse al banquillo, ¿no? Era precisamente, ser derrotado, porque precisamente, y este es el fondo del asunto, creo que los acuerdos de paz hay que balancearlos desde dos tópicos, ¿no? Desde el tópico de lo efectivamente que cumple el Estado, y ahí converjo con la intervención anterior, es decir, de cuánto cumple el Estado, ¿no? Frente a lo implementado, pero por el otro lado, que yo creo que está por evaluar, son los cambios culturales que produce un acuerdo de paz sobre la sociedad, ¿no? Y si ustedes me preguntan, efectivamente el acuerdo no, el Estado, un sector de la élite no lo quiso implementar porque precisamente, ustedes ya recordarán las expresiones del pasado gobierno de hacer trizas el acuerdo, porque precisamente hacer trizas el acuerdo es permitir la perpetuidad de un modelo de guerra, un modelo de la violencia política, un modelo de la violencia de la élite dominante. Y creo que el acuerdo efectivamente es una tensión. Los acuerdos de paz, fíjense cuánto hubo después de la Constitución del 91, cuántas tensiones, cuánto se ha desmontado y qué representa. Y yo sí creo que si hay algo que nos permite hoy decir es que los cambios que está viviendo hoy el país no hubieran sido posibles sin un acuerdo de paz. Es decir, los cambios que hoy vivimos alrededor del triunfo de un modelo que está por el acuerdo de paz, que está por los cambios estructurales en el país, pues no hubiera sido posible sin esa parte del acuerdo. No quiero decir y no quiero menospreciar otra parte muy importante que fueron las pasadas luchas sociales y las pasadas luchas ciudadanas, pero permitieron, si se quiere, realizar en cabeza de los jóvenes, si se quiere, un debate muy importante que permitió a esta sociedad empezar a reflexionar más allá de la guerra. Es que mire, yo no ustedes recuerdan, pero bueno, yo sé que ustedes no van a recordar porque están muy jóvenes, pero hasta los huecos de la carrera séptima eran culpa de las FARC. Aquí todo el problema de la corrupción, el problema, todo era culpa de las FARC, ¿no? Ustedes lo recordarán. Entonces, si ustedes me preguntan a propósito de pues sí, el acuerdo efectivamente, y esa es la gran tensión hoy, no ha sido implementado por un sector de la élite, ¿no? Pero ¿quién tiene que hacerlo implementar? Pues el conjunto de la sociedad, y me parece muy importante que hoy gran parte del panorama social está enfocado en eso, es decir, en la construcción de una agenda de país, de un programa que efectivamente puso a discutir la sociedad colombiana sobre fenómenos que son distintos a la guerra. Y mi segunda reflexión es esta. La mayoría de nosotros pensamos que acuerdos de paz son acuerdos de justicia, es decir, normas, ¿no? Y yo creo que, sobre todo para los estudiantes de Derecho y los abogados que estamos acá, esa es una reflexión muy de fondo, ¿no? Efectivamente, para reformar este país se requieren normas, actos legislativos, decretos, leyes, pero está demostrado que usted puede tener las normas, actos legislativos, leyes y efectivamente no ocurre nada, ¿no? Por el contrario, lo que ocurre es una especie de rompimiento de la élite y el statu quo. Y yo creo que es muy importante hacer el balance sobre los otros temas también, porque la mayoría de veces que nos invitan a hablar del acuerdo de paz, todo el mundo se enfoca en ¿qué? En la JEP, ¿no? Como lo que, y si ustedes me preguntan, es lo que medianamente se implementó del acuerdo, ¿no? Hoy
desde el punto de vista objetivo y fáctico, es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero claro, digo, un sistema de justicia transicional sin transición pues va a ser imposible. O sea, usted puede idear el mejor modelo de justicia para la transición, pero si usted, como lo afirman varios investigadores sobre estos temas, no piensa en el modelo de la justicia redistributiva, no en la justicia retributiva o la justicia restaurativa, sino creo que aquí la primera reflexión es sobre el modelo de justicia redistributiva, pues cualquier modelo de justicia va a ser imposible. Y se los pongo en un ejemplo. En tiempo real, nunca la Comisión de la Verdad pudo ir en tiempo real a zonas como el Putumayo, a zonas como el Catatumbo, porque precisamente la violencia sistémica, la violencia del conflicto armado, la violencia estructural, que es la violencia causal de todos estos fenómenos, pues continuó, ¿no? Y lo digo que muy serenamente también, el acuerdo no tiene ninguna perspectiva de reemplazar las luchas de las demás insurgencias, que es una lucha histórica, es una lucha digna, es una lucha hoy con causas estructurales y que simplemente no se, y estoy convergiendo con el tema, no puede ser borrada con un otro sí. Por el contrario, el acuerdo, si ustedes miran la ley 1957, que es la que establece el factor material de competencia, se habla claramente que el acuerdo de justicia se aplicará para los integrantes de las FARC, ¿sí? Para terceros, y bueno, ahorita hay una historia que voy a contarles sobre este tema de los terceros, y para personas que hayan participado en el marco del conflicto. Las otras insurgencias quedaron ahí porque las otras insurgencias pues deberán encontrar en el marco de las mesas de negociación que tengan las salidas necesarias. Y tampoco el acuerdo negó la posibilidad del derecho a la rebelión. De hecho, yo lo digo muy claramente, yo pertenecía al equipo de defensa de Jesús Santrich, estuve en frente de la defensa de Jesús, y hoy claramente le digo a este auditorio, como lo he venido sosteniendo en varios escenarios, pues lo que ocurrió contra Santrich fue un entrampamiento, ¿no? Es decir, un falso entrampamiento judicial promovido por grupos de la élite, ¿sí? Y un entrampamiento judicial fundamentalmente dirigido por el fiscal Néstor Humberto Martínez, que tantas responsabilidades le corresponde en este nuevo surgimiento de nuevas violencias, ¿no? A propósito de los nuevos grupos rebeldes que precisamente han surgido producto de ese incumplimiento. Entonces, a mí me parece que es muy importante precisar este tema, porque efectivamente si hay algo respetuoso del derecho a la rebelión, es precisamente un acuerdo de paz que es fruto precisamente del ejercicio del derecho a la rebelión de otros, de un grupo específico que fue la antigua guerrilla de las FARC-EP. Entonces, con esas claridades yo quisiera manifestar a qué nos referimos con el Acuerdo de La Habana. Mire, el Acuerdo de La Habana está conformado por varios puntos, ustedes lo saben, y aquí el primer punto es el punto de justicia, que hoy nos corresponde a discutir en esta oportunidad y balancear, y de manera particular yo sí quisiera que separáramos un poco entre lo que se pactó en La Habana, ¿no? Y lo que se implementó. Y aquí viene un mensaje muy importante que en su momento, a propósito de enclave de los aprendizajes que debe tener un proceso de paz, pues una cosa es firmar acuerdos de paz y otra cosa es implementar acuerdos de paz, y yo creo que hay ahí reflexiones muy importantes que están haciendo varios juristas en el mundo, varios implementadores, y que tiene que ver con este derecho, si se quiere, el derecho a la implementación, el derecho, la paz pacificatoria, entendida como esta paz pacificatoria que ha venido hablando una señora que se llama Christine Bell, que nada más y nada menos tiene que ver con estos principios de los derechos humanos que se hablaban de esta especie de cascada a la justicia, de esta reivindicación necesaria de los derechos de las víctimas, pero también
que es lo que muchos han denominado como cascada de justicia, y por el otro lado las reivindicaciones justas de los luchadores populares y los rebeldes en las necesidades también de reconocer no solo el derecho de las víctimas, y aquí es muy importante precisar que este es un sistema que reconoce o que buscaba reconocer no solo el derecho de las víctimas, que es muy importante, yo no lo quiero, sino también el derecho de quien comparece, el derecho que se alzó en armas, ¿sí? Y entonces aquí uno, claro, tendría que equilibrar el derecho de las víctimas con los derechos de la sociedad. Y entonces este sistema de justicia transicional, que no es un modelo de justicia retributiva, es decir, nadie va a firmar un acuerdo de paz para irse a la cárcel, ¿cierto? Nadie va a firmar un acuerdo de paz para no hacer política, y nadie va a firmar un acuerdo de paz para morirse, ¿sí? Es como los tres principios esenciales de lo que no puede terminar siendo un acuerdo de paz. Y aquí es importante mencionar que este modelo de justicia restaurativa, me parece que es el centro del debate a propósito de lo que está ocurriendo, si se quiere, es el factor diferenciador de otros modelos de justicia. Porque en el transcurso de la confrontación, todos, y aquí quiero ser específico, todos los que participaron en el conflicto, ¿cierto? Y era lógico en un conflicto de más de 50 años de ocurrencia, efectivamente todos tienen una estela de víctimas y todos son responsables de graves violaciones y transgresiones al derecho internacional humanitario. Eso no se puede negar, ¿no? Ahora, bajo ese principio que todos no tienen el mismo nivel de, la misma ecuación de responsabilidad, es decir, aquí gran parte de las víctimas, más de un 80% de las víctimas fueron víctimas, de acuerdo inclusive a datos del mismo Centro Nacional de Memoria Histórica, fueron víctimas del ejército y de grupos paramilitares o grupos paraestatales, y que gran parte de ese 80% de esos crímenes, ojo, en justicia ordinaria, no en JEP, es que la impunidad, todo el mundo habla de la impunidad, pero es que si ustedes miran de fondo, la justicia ordinaria es sinónimo de impunidad, ¿no? Precisamente porque en justicia ordinaria no se esclarece qué es lo que ocurre. Si yo particularmente soy representante de víctimas en justicia ordinaria de crímenes de Estado, inclusive de crímenes cometidos contra militares por parte del Estado colombiano, y uno lo que puede ver en todo esto, y también crímenes cometidos contra excombatientes, que son personas protegidas a la luz del VIH, y uno lo que puede entrever es que si hay un modelo perfecto de impunidad es el modelo de la justicia ordinaria. Lo pueden ver, ¿no? Los niveles de impunidad en justicia ordinaria, es decir, la justicia del Estado colombiana respecto a crímenes de Estado, sobrepasan las cifras del 90% de impunidad, ¿no? Es decir, gran parte de los crímenes de Estado no se encuentran esclarecidos. Yo creo que esa fue una de las segundas pretensiones de esta jurisdicción, de este acuerdo, que tenía como fundamento, como bien se señala aquí, priorizar la selección sobre máximos responsables. Y un tercer elemento, ¿qué es lo central entonces ustedes dirán, ¿qué es lo central de la justicia transicional? Las víctimas, sí, son centrales, pero lo central en la justicia restaurativa es la sociedad, es la triada, la necesidad de restauración social, ¿sí? Las víctimas y también el derecho de quien comparece a no ser, a ser tratado en condiciones dignas. Y esa es la diferencia, el factor, si se quiere, diferenciador con la justicia propiamente retributiva o la justicia propiamente penal, o la justicia carcelaria. Y creo que este es un gran mensaje para otros procesos de paz, es decir, la idea de la justicia restaurativa, pues me parece muy interesante. Vamos en este momento a transitar en estas decisiones de la JEP en el modelo de las sanciones, ¿no? Sanciones para aquellos que reconocen verdad. Ustedes saben que otro principio central del modelo tiene que ver con la verdad, entre mayores niveles de verdad otorgada, menores niveles de responsabilidad. Y ese es el otro principio que yo creo que de cara
a lo que pudiésemos construir como paz integral o paz total, va a ser o seguirá siendo un factor esencial dentro de la construcción de del modelo. Ahora, este fue el sistema construido, ¿no? Pero efectivamente la correlación de fuerzas, ¿no? Efectivamente el interés de sectores de la élite de no dejar implementar el acuerdo, no solo el acuerdo de justicia, sino todo el acuerdo. Y ahí yo también converjo de que gran parte del acuerdo no se ha implementado. Y creo que ese es el reto hoy de todos y sobre todo el reto de este gobierno. Pero claro, el acuerdo no solo lo impulsan o lo siguen o lo implementan los gobiernos, también hay una presión social muy fuerte, me parece muy importante en esta etapa, para que se implemente el acuerdo en cada uno de sus puntos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar como organizaciones académicas, como organizaciones sociales, como organizaciones campesinas. Es decir, yo creo que parte de la agenda del movimiento social es que el acuerdo pueda ser implementado, que el acuerdo pueda, porque el acuerdo yo sí creo que tiene un inmenso potencial transformador y lo hemos probado, un inmenso potencial de cambio, y creo que la sociedad colombiana prefiere eso a seguir el modelo de confrontación. ¿Qué fue lo que ocurrió en este proceso? Entonces, que es la segunda reflexión. En este proceso, sobre todo en los temas de jurisdicción especial para la paz, lo que tuvimos fue un ataque violento, un ataque jurídico por parte de sectores de la élite, efectivamente para impedir, si se quiere, que esta idea de la verdad total no pudiese conocerse. Yo le digo, nosotros a punto, ustedes saben que el acuerdo de justicia se construyó una subcomisión jurídica de personas que no éramos parte de la mesa ni éramos parte de las FARC, y creó unos modelos establecidos de lo que pudiese ser conocido como el acuerdo final para la terminación del conflicto y su modelo de justicia. Y ahí yo les digo que tan pronto entregamos en septiembre del 2015 el primer borrador de lo que se conocería como el acuerdo de justicia, el acuerdo más importante de los presidentes y expresidentes de este país es que no serían juzgados en la JEP, ¿no? Y lo que ocurrió fue que presidentes y expresidentes se excluyeron, se autoexcluyeron, y fue uno de los cambios que no fue posible, ¿sí? No fue posible realizar en el marco de los acuerdos de La Habana, que yo creo que debe ser posible que presidentes y expresidentes sean investigados en este país, pero no solo presidentes y expresidentes, sino, y eso a quién le corresponde también, porque a veces yo creo que todas las responsabilidades no pueden quedar como en las guerrillas, ¿no? ¿Por qué no se hizo eso? No, porque el acuerdo no lo dejó. No, yo creo que esa sigue siendo una consigna del movimiento social o del movimiento popular, el tema de la lucha contra la impunidad, ¿no? Y posteriormente, por eso les digo que una cosa es firmar acuerdos y otra cosa es implementarlos. Posteriormente lo que tuvimos fue una decisión de la Corte Constitucional a varias manos, donde efectivamente se excluye de la competencia de manera temporal a los terceros o algunos de los terceros. Es decir, en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz y su posterior análisis de constitucionalidad, pues lo que decía era que efectivamente los terceros no serían sujetos si no se sometían dentro de los 3 años siguientes. Y una cosa muy extraña que dijo la Corte Constitucional en ese momento es que los terceros, en razón a que son civiles, son terceros voluntarios porque no forman parte del DIH. Un razonamiento un poco, yo no sé, para los estudiosos del derecho constitucional, un razonamiento un poco extraño, en la medida en que efectivamente los terceros en el marco de decisiones sí formaban parte del conflicto armado. Y así poco a poco la JEP que se pactó en los acuerdos de paz fue poco a poco en aspectos esenciales que tenían que ver con este modelo de verdad total, poco a poco fue disminuida en los debates en el Congreso, disminuida en los debates en la Corte, y al final disminuida por el ataque agresivo, el ataque sin cuartel que desempeñó la JEP,
que desempeñó Néstor Humberto Martínez, y aquí hay que mencionar las responsabilidades a cada cual de lo que le corresponde, y que hoy efectivamente nos dicen es que gran parte de los contenidos de lo que está hoy en la Jurisdicción Especial para la Paz son los contenidos del acuerdo final de paz, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo pues para hacer el balance. Ahora, en materia de decisiones, porque efectivamente todo no puede ser negativo, me parece muy importante reseñar que han existido decisiones, si se quiere, trascendentales de esta jurisdicción. Yo quisiera reconocer la primera decisión que toma la JEP, y es hacer efectivo el principio o la garantía de no extradición que se aplicó sobre el excombatiente Jesús Santrich, ¿no? Y me parece muy importante este fallo porque yo no sé si ustedes sepan, pero dentro del acuerdo de paz existe o se creó un nuevo derecho respecto a este tema de las garantías de no extradición. Es el derecho a no, para las personas que están otorgando verdad en el sistema, no ser extraditadas, ¿no? Tanto en las condiciones de pasivas como activas de extradición. Y yo creo que en honor a ese fallo me parece muy importante la decisión en medio de un panorama de amenazas contra todos nosotros, contra los defensores que estábamos en ese proceso, en medio de un panorama bastante oscuro, inclusive una opinión pública. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero si yo les pregunto y a cada uno de ustedes si opinan que Jesús Santrich es culpable, la mayoría de ustedes me van a alzar la mano y diciéndome, sí, posiblemente Jesús Santrich, porque fue el juicio mediático, ¿sí? Y ahí lo digo como abogado también defensor de presos políticos. Para mí lo que ocurrió contra este señor fue un injusto judicial, y fue el intento no solo de entrampar, sino de entrampar la paz. Usted tenía nada más y nada menos que el jefe negociador y el principal asesor del jefe negociador huyendo producto de una violencia política y una violencia judicial encarnada por el mismo Centro Democrático y por el mismo fiscal general y por un sector muy importante que en ese momento estaba gobernando en los Estados Unidos. Claro, era una lucha contra el poder, ¿no? Y yo creo que fue muy importante ese fallo por no solo las decisiones políticas, sino las decisiones jurídicas que se produce por parte de una sección que es la sección de revisión, que es la sección encargada, para ustedes señores abogados, es la sección encargada de analizar o poner en garantía el derecho o la garantía de no extradición. Y creo que hay ahí que reconocer a la jurisdicción una decisión importante. Me parece que otros asuntos importantes tienen que ver con que tenemos una nueva generación de jueces, y con el perdón, yo sé que hay muchos esfuerzos desde la rama judicial, hay jueces honestos, fiscales honestos, pero es la primera vez que tenemos, si se quiere, de manera completa y rotunda, una nueva generación de jueces que yo creo que están aplicando justicia transicional con dificultades y con cosas que yo efectivamente tampoco comparto, pero creo que esas son de las cosas que uno dice, se cambió algo de la justicia ordinaria en el modelo, si se quiere, aplicación de justicia de muchos jueces, sobre todo en un valor que poco ha sido reconocido, que es el valor de la justicia restaurativa, que creo que hay que explorarla mucho más, y creo que la JEP ha sido muy tímida en la aplicación de estos valores de justicia restaurativa, porque digamos, para diferenciar la JEP de otros tribunales que se mencionaban aquí, Nuremberg, y es que es la primera vez que se construye un tribunal donde todas las partes, no solo el Estado, no solo las guerrillas, todas las partes deben asumir su responsabilidad. Ojo, ¿no? Porque tampoco es posible construir un modelo donde todo el mundo se vaya a la cárcel, incluidos los guerrilleros o incluidos los agentes del Estado. Hay que pensar en un modelo, si se quiere, que se convierta en un modelo de una especie de sistema del nunca más, de un cierre, no estoy hablando legal o político, pero mire, yo lo digo muy honestamente, en las negociaciones, y a mí me correspondió a nombre de esa comisión ir a hablar con un general comprometido con varios delitos, ¿no? Y lo primero que me dijo es, donde Timochenko y el resto estén haciendo política y nosotros sigamos en la cárcel, pues no va a haber pacificación, ¿no? Entonces, esto lo digo un poco
a manera de reflexión porque la tarea que se viene a propósito de la decisión del señor presidente de construir la paz total debe retomar, como dirían, lo bueno, lo bonito y lo feo de todo este proceso, y efectivamente estas reflexiones me parecen que pueden ser significativas e importantes para este modelo a futuro que se va a construir de paz total. Sin obviar la crítica, yo he sido crítico fundamentalmente y voy a expresar, ya hablé como de los aspectos positivos, pero los aspectos negativos que me preocupan un poco en el desarrollo de la implementación de la JEP, y tiene que ver esencialmente con el modelo de amnistías, ¿no? Lo pactado en La Habana era una amnistía más amplia posible, amnistía que se diferencia un poco del modelo de amnistías anteriores, de leyes de amnistía generales. No va a ser posible un modelo de amnistía general, ¿no? No va a ser posible un modelo de perdón judicial para todo el mundo, ¿cierto? Porque hay un factor muy importante hoy que es producto también de la lucha de las víctimas, que es la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y es brindar, si se quiere, una salida poco estratégica, decir, pues todos amnistía, ¿cierto? Los delitos de guerra, los crímenes de guerra, de lesa humanidad cometidas con las partes no pueden quedar por fuera de este panorama, de esta nueva realidad internacional. Por eso es muy importante plantear que el modelo de amnistías de La Habana es un modelo de amnistía para delitos que no son delitos de competencia de la Corte Penal, y un modelo de amnistías para delitos que puedan ser también categorizados de acuerdo a la costumbre, de acuerdo al ius cogen, otra fuente del derecho internacional de los derechos humanos, no pueden ser considerados como delitos amnistiables. Entonces, lo central aquí para la comprensión de las personas que nos escuchan, para ustedes, estudiantes de derecho, es que el modelo de amnistía planteado es un modelo de amnistía para delitos que no son delitos de competencia de la Corte, ¿cierto? Y efectivamente creo que hay, producto de esta agresión del antiguo partido de gobierno, y esta agresión de los partidos del no, y este movimiento del no, pues la JEP se inhibió mucho de la aplicación de la amnistía. Yo no pensaría que no hay una voluntad de negar el otorgamiento de amnistías, pero sí es un punto esencial en la medida en que amnistías draconianas, sanciones draconianas, pues efectivamente significan afectar el proceso de paz total, porque así el ELN no va a la JEP, o si va a la JEP, ese no es mi punto, sino si hay un antecedente negativo del establecimiento respecto al otorgamiento de amnistías, pues no va a haber negociación, porque el rebelde también aspira al reconocimiento de su derecho a la rebelión como derecho legítimo en un estado de cosas ilegítimas, ¿cierto? Y en ese sentido va a ser imposible pensar, es decir, si no cambia eso dentro del modelo de la jurisdicción, va a ser muy difícil un modelo de paz total. Es decir, va a ser un golpe a la yugular a la idea de nuestro señor presidente de poder brindar una idea de paz total, repito, en el marco de un proceso de justicia de transición. Dos, yo creo que el tema de las víctimas y los modelos de reparación, yo creo que hay que pensar la reparación, porque entiendo, el eje central de este debate, en dos sentidos, que es un poco el debate que tuvieron los surafricanos. Yo no sé si ustedes lo han podido compartir, pero los surafricanos, a propósito, en un país, efectivamente en la reconstrucción, un país con fuertes problemas financieros de recorte fiscal, pues tal vez tenga que equilibrar entre los modelos colectivos de reparación, ¿sí? Y estoy hablando de la aplicación de los otros. Para mí, lo central de la reparación es la aplicación de los otros puntos del acuerdo. Es decir, reforma rural integral, ¿no? Es decir, para mí, un punto central es la participación política, ¿no? Es decir, para mí un punto central es la sustitución alternativa de cultivos de uso ilícito, y los demás puntos que se plantean y los demás puntos que también puedan surgir de otras negociaciones. Sin eso, cualquier modelo de justicia tradicional, señores abogados, va a fracasar. Usted puede dar el mejor modelo de justicia tradicional, pero si en tiempo real la comisión, repito, la Comisión de la Verdad
no puede ir al Putumayo porque no puede aterrizar un helicóptero y los únicos que pueden llevarlo al Putumayo es el ejército en un helicóptero militar, esto ha fracasado desde el punto de vista de la idea de un proceso de paz fallido, ¿cierto? Pero efectivamente ahí estamos a tiempo, yo creo, de corregir, y creo que sobre estas críticas que son válidas y sobre las que todos tenemos que escuchar, me parece que es importante pensar un poco entonces en el modelo de qué hacer, ¿no? en este momento. Ustedes me han citado un poco para escuchar mi opinión sobre qué hacer con el sistema y llevamos pensando ya varios meses un poco con qué hacer con el sistema. Lo primero es que hay que esperar que surjan de las otras negociaciones en el modelo de paz total que ha planteado el señor presidente. Yo parto que paz total es paz integral, ¿no? Creo que paz total, pues nunca vamos a tener paz total, porque la idea de la paz es precisamente, la idea de la paz perfecta es la idea de las sociedades que saben resolver sus conflictos, ¿no? Pero creo que hay que esperar que surge de ahí con base en estos aprendizajes, con base en estos años ocurridos. Segundo, me parece que tenemos que trabajar por una especie de sistema, no un sistema de punto final, yo creo que es una idea equívoca que varios han estado planteando, ¿no? Como una idea del punto final. No, mire lo que pasó en España, un punto final sin memoria, un punto final sin verdad, va a ser imposible, pero yo sí creo que el foco central de nuestra nueva etapa debe ser la idea de la no repetición, un sistema creado para la no repetición, ¿no? Y por el otro lado, me parece que debe ser un sistema que tenga como base la idea de la justicia restaurativa, ¿no? Es decir, la idea de los actores, la idea de la limpieza, ¿no? De la guerra, de los artefactos de la guerra, la idea de la limpieza, que el Estado llegue a los territorios, ¿no? No les descarta un modelo de justicia, si se quiere, restaurativa, donde todos los actores involucrados en el conflicto estén reconstruyendo el territorio, que es finalmente la gran apuesta que, repito, los acuerdos de La Habana tenían. Es decir, el modelo de sanción, que es inédito, es decir, lo inédito aquí es aplicar un modelo de justicia restaurativa para crímenes graves. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero esa fue la apuesta central. Eso no le gusta al uribismo, no le gusta, oye, ¿cómo así que entonces ahora ustedes van a poner a restaurar gente que cometió delitos graves? ¿Sí? Y claro, la diferencia es que debe ser para todos, no solo para unos, no solo para los grupos insurgentes, sino todos los que participaron en el conflicto. Y hay unas ideas muy interesantes, la idea de la escuela por la paz, estas cátedras, ¿no? Los territorios PDs, los programas de desarrollo con enfoque territorial, donde los actores se pongan enfrente de un modelo de justicia restaurativa ayudando a la reconstrucción del territorio. Es un deber que a todos los actores y a todos los presentes en el conflicto pues debe ocasionar, ¿no? Un modelo para la no repetición, un modelo que tenga como base la idea de justicia restaurativa, que fíjense, hoy el ministro de Justicia ha puesto este debate sobre la idea de aplicar justicia restaurativa también para delitos de la delincuencia ordinaria. Es un modelo también que debe pensarse para crímenes que no son crímenes políticos ni son delitos políticos. Y ahí sí me parece que el modelo debe diferenciar entre los delitos, el delito político, ¿cierto? Y su consecuencia básica, que es la consecuencia básica del delito político es la amnistía, el indulto, pero también la asunción de responsabilidades. A mí sí me parece ético que sin renunciar al derecho a la rebelión se asuman las responsabilidades que como insurgencia se tuvo, ¿no? Forma parte de la ética del rebelde, ¿no? Forma parte de lo que debe ser, ¿no? Asumir las responsabilidades. Estoy de acuerdo que no se trata de renunciar al derecho de la Declaración Universal, pero yo creo que eso es un tema central, ¿no? De cualquier modelo y también del ejército y también de las fuerzas militares. Claro, si ustedes miran, el único aporte que hizo el ejército a la Comisión de la Verdad, si ustedes miran, pues fue el antiguo secretariado de las FARC a la Comisión de la Verdad, pero nunca el Estado Mayor de las Fuerzas Militares, nunca.
Y a lo único que fueron fue a entregar un informe de lo que habían hecho las FARC. Es una burla, ¿sí? Por eso yo creo que un sistema para la no repetición, con base en esta idea de la justicia restaurativa, tiene que tener como base, si se quiere, el desmantelamiento del aparato ilegal del Estado que funciona dentro. Yo creo que Iván Velázquez tiene mucha experiencia, ustedes conocen un poco lo que pasó en Guatemala, pero hay que desarticular, ¿no? Hay que desmontar la criminalidad de Estado, y me parece que esa va a ser una tarea fundamental del nuevo gobierno, porque lo que ocurre generalmente en estos periodos de transición es que como se justificaba contra las FARC hacer falsos positivos y matar inocentes, pues se puede justificar contra las FARC por la lucha contra el comunismo, la lucha contra los rebeldes, la lucha… Entonces se puede justificar pues uno robarse una gasolinita de un presupuesto, ¿sí? O se puede justificar hacer más sobrevuelos o simular sobrevuelos generando horas pagas para funcionarios de la Fuerza Aérea. Cosas como esas son justificables por la doctrina de seguridad nacional, y me parece que un elemento central en esta idea de paz integral o paz total debe ser o debe continuar siendo la depuración de las fuerzas militares, que no podía ser tampoco negociada en La Habana porque terminaría siendo también ilegítimo. Y yo creo que ahí hay un paso muy importante en lo que tendrán que hacer estos sistemas del Sistema Nacional de Garantías de cara a este nuevo momento. Me parece que un proyecto de paz integral o paz total basado en la no repetición y la restauración debe tener como claridad, y yo creo que es muy importante, es qué tipo de justicia aplicar a los grupos que… Este conflicto ha estado contaminado por el narcotráfico, ¿sí? Pero los sistemas de justicia tradicional sí creo que deben concentrarse esencialmente en la develación de la verdad, deben concentrarse estos modelos holísticos de justicia en buscar los desaparecidos, pero frente a un modelo de paz total o en paz integral, lo que ocurra con otros grupos, sobre todo grupos de lo que podríamos denominar la Convención de Palermo. Yo no sé si ustedes la conocen, pero la Convención contra el Crimen Organizado, ¿cierto? Estamos hablando de grupos comprometidos seriamente con el negocio, el narcotráfico, que creo que hay que encontrar una salida para estos grupos, pues debe tener como base también, si se quiere, esta idea de justicia restaurativa desde un modelo de justicia ordinaria, sometimiento al Estado o acogimiento, como bien lo señalan muchos sistemas de justicia o lo señala el mismo acuerdo de paz. Este modelo de acogimiento a la justicia, desde la justicia ordinaria, debe tener como base, si se quiere, este modelo restaurativo. Y ahí creo que van a haber inmensos retos para el Estado de construir este sistema, un nuevo sistema que parta de las cosas positivas de los demás sistemas de justicia tradicional, incluida la JEP. Y finalmente creo que un paso efectivo y un paso cierto en esta etapa debe ser, si se quiere, que la JEP vuelva al estado inicial. Entonces, ya que teníamos un conflicto con el uribismo, que un conflicto con el no, y volver al estado inicial es volver a la garantía del reconocimiento de la amnistía. Volver al estado inicial es efectivamente permitir que la JEP no se convierta, como bien lo señalaba Leonardo, en una especie de laberinto. Lo más difícil en las escuelas de derecho es contarles qué es hoy la JEP, se convirtió en un laberinto, ¿no? Y lo más difícil es evitar largas comparecencias para las víctimas, para los comparecientes, donde se respete el derecho a las víctimas, pero también en un sistema de justicia tradicional no es posible solamente corresponder a las necesidades de las víctimas. Yo sé que esto es muy duro, pero también hay que corresponder a las necesidades de los otros partícipes, incluidos los comparecientes en el sistema, a su derecho a la seguridad jurídica, que es muy importante, y yo creo que en este momento hay muchos riesgos de afectación a estos derechos a la seguridad jurídica. Finalmente, en eso creo yo que pudiésemos pensar de cara a un nuevo modelo, ¿cierto? Que aprenda de lo que ya se hizo, que no borre lo que se hizo y que ya sea transformar el actual modelo, mejorarlo, ¿cierto? Eso va a ser una premisa necesaria para afrontar el actual modelo de no repetición, el actual modelo de reparación a las víctimas. Y finalmente me parece que en el tema de la reparación
debe haber un cambio fundamental en la política del Estado. Ustedes saben que gran parte de los modelos, del modelo de reparación depende de una unidad que no tiene plata para reparar, pero es ahí donde se requiere la acción, si se quiere, holística del Estado de poder, si se quiere, estos modelos de PDs podrán ser ampliados. Yo creo que si hay algo muy importante que viene en esta etapa es solicitarle al nuevo gobierno que amplíe los planes de desarrollo con enfoque territorial o los sistemas o modelos ecosistémicos de transformación territorial, pero que tengan como base obviamente la participación social y comunitaria. De lo contrario, se los digo, ningún sistema de justicia tradicional va a funcionar. Bueno, muchas gracias. Le damos las gracias al profesor Diego, muchas gracias por su intervención. Como podemos